Tennessee reveló una crueldad tan indescriptible que la autora, una adolescente de 18 años, aún hoy espera la muerte en prisión. Pero este no fue un caso aislado. A lo largo de Estados Unidos, jóvenes como Pedro Espinosa, Michael Vargo o Kenneth Young cruzaron la línea entre la juventud y la violencia, de maneras imborrables en sus familias y en la historia de la justicia. Caso 1. Krista Pike, Tennessee, 1995. El 12 de enero de 1995, en Knoxville, Tennessee, una adolescente llamada Krista Pike cometió un acto tan brutal que se convirtió en la mujer más joven condenada a muerte en los Estados Unidos. Tenía apenas 18 años. Junto a su novio, Tadaril Shipp, de 17, y otra amiga atrajo a Colleen Slemer, de 19, hasta un área aislada dentro del campus de la Universidad de Tennessee. Lo que parecía un simple paseo entre conocidos se transformó en una pesadilla indescriptible. Durante más de 30 minutos, Pike y Shipp golpearon y torturaron a Slemer con una violencia desmedida. La crueldad alcanzó su punto máximo cuando Krista, con una frialdad escalofriante, aplastó el cráneo de la joven con un bloque de concreto. Como si eso no fuera suficiente, Gu ardó un fragmento del hueso de la víctima como trofeo, un recuerdo macabro que mostraba la magnitud de su sadismo. Al día siguiente, el cuerpo fue descubierto. Pike fue arrestada casi de inmediato y confesó sin mostrar el menor rastro de arrepentimiento. En 1996, un jurado la sentenció a muerte por asesinato en primer grado. Shipp, por ser menor de edad, recibió cadena perpetua. Hoy, casi 30 años después, Krista Pike, con 48 años, sigue esperando en el corredor de la muerte en Tennessee. It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution. May God have mercy upon you. Can I please have my mom before I go? Please, let me just love my mom. I love you. Tennessee. Su caso aún resuena como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la violencia juvenil cuando se combina con odio y obsesión. Pero Krista Pike no fue la única. En la otra punta del país, en Los Ángeles, un joven de 19 años desató una tragedia que conmocionó a toda una comunidad, y su crimen encendió un debate nacional. Caso 2. Pedro Espinosa, Los Ángeles, 2008. ¿Qué lleva a un joven de 17 años a disparar sin piedad, minutos después de salir de prisión? Esa es la historia de Pedro Espinosa, un nombre que aterrorizó a California y dejó marcas imborrables en una familia devastada. En marzo de 2008, James Shaw, de solo 17 años, fue fatalmente atacado. Pedro Espinosa, miembro de la temida pandilla Wisconsin Street, lo vio caminando por la calle con un bolso rojo y por un terrible error de juicio creyó que era un miembro rival. Occurred after Espinosa saw Shaw walking home carrying a red bag and mistakenly assumed he was a rival gang member. To make matters worse, Espinosa was only just... Lo que ocurrió después fue un acto de violencia tan deliberado, tan despiadado, que aún hoy se estudia como un ejemplo de la brutalidad juvenil. Durante el juicio, los detalles comenzaron a emerger lentamente, como piezas de un rompecabezas macabro. Su primo Javier testificó sobre las acciones de Pedro. Las preguntas del fiscal eran directas y penetrantes, buscando revelar la verdad. Cuando hablaste con la policía, ¿le dijiste que Pedro había hablado de un asesinato esa noche? La respuesta de Javier mostró la confusión, el miedo y la lealtad familiar que a veces enmarañan la verdad. El proceso fue largo. La tensión en la sala era palpable. La fiscalía presentó evidencia clara. Pedro había planeado y ejecutado un asesinato a sangre fría. Y, sin embargo, en medio de la angustia de la familia de la víctima, Pedro parecía incapaz de mostrar remordimiento real. Sus actos no solo eran ilegales, sino que estaban impregnados de un desprecio absoluto por la vida humana. Finalmente, tras semanas de deliberación, Espinosa fue declarado culpable. La sentencia fue severa y directa: pena de muerte. It is the judgment and sentence of this court
that for the crime of murder in the first degree, committed under the special circumstance that the defendant intentionally killed Jamil Shaw II, the defendant, Pedro Espinosa, shall be put to death within the walls of the California State Prison at San Quentin in the manner prescribed by law, upon a date to be fixed by this court in a warrant of execution, at which time and place you shall then put to death Pedro Espinosa in the manner prescribed by law. The gang member is still awaiting his execution. However, La justicia se aplicó, pero las cicatrices que dejó en la familia Shaw perdurarán para siempre. Como dijo el padre de Jaime, es el camino del cobarde, no hay justificación que borre lo que hizo. Y mientras la corte decidía el destino de Pedro, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cómo puede alguien tan joven elegir un camino tan oscuro, dejando atrás una vida que apenas comenzaba? Pero Pedro Espinosa no fue un caso aislado. Apenas habíamos empezado a descubrir cuán profundo podía ser el abismo de la violencia juvenil. Caso 3. Marlon Joseph, Palm Beach, Florida, 1996. En 1996, en Palm Beach, Florida, ocurrió un crimen que dejó a toda la comunidad en shock. Marlon Joseph, un joven de apenas 18 años, cometió un doble homicidio tan brutal que todavía hoy muchos luchan por entender cómo pudo suceder. Su exnovia, Dolores Thomas, de la misma edad, y su madre, Thelma Joseph, de 36 años, fueron asesinadas en un ataque impulsado por celos y una venganza personal que escaló hasta lo inimaginable. Joseph fue detenido rápidamente y enfrentó la justicia. Durante el juicio, los detalles del asesinato estremecieron a todos los presentes, revelando la fría determinación del joven y el dolor de una familia destrozada. The judge spoke about the sheer terror 11-year-old Kyra must have felt. She had witnessed her mother being shot and knew the killer was coming after her next. Joseph was sentenced to death following the jury's recommendation. Marlon Maurice Joseph, you have not only forfeited your right to live among us, but under the laws of the state of Florida, you have forfeited your right to live at all. You shall be confined there until a date certain selected by the governor of the state of Florida, and on that date you shall be executed in a method provided by Florida law. Marlon Maurice Joseph, may God have mercy on your soul. This court is now in recess. Joseph showed no signs of remorse for what he had done, and now waits on death row. En 1999, fue condenado a muerte por estos crímenes atroces. A lo largo de los años, presentó múltiples apelaciones, pero cada una fue rechazada, dejando claro que el sistema judicial no hallaba justificación para sus actos. Hoy Marlon Joseph tiene 46 años y sigue esperando su ejecución en el corredor de la muerte de Florida. Un hombre marcado por decisiones fatales tomadas cuando aún era apenas un adolescente. Este caso dejó una pregunta que todavía resuena. ¿Qué puede llevar a un joven a convertir su ira y desamor en un acto tan definitivo y devastador? Pero Joseph no fue el único. Otro crimen en Florida sacudió al estado y puso en evidencia cómo la juventud y la violencia pueden chocar de forma aterradora. Caso 4. Michael Bargo, Florida, 2011. ¿Hasta dónde puede llevar la violencia entre adolescentes? En 2011, en Marion County, Florida, Michael Bargo, con apenas 18 años, se convirtió en protagonista de un crimen tan brutal que estremeció a toda la comunidad. Junto a un grupo de adolescentes, planificó y ejecutó el asesinato de Seth Jackson, un joven de solo 15 años. Bargo fue considerado el líder de aquel ataque despiadado. Jackson fue golpeado sin piedad, baleado y luego incinerado en un intento desesperado por desaparecer cualquier rastro del crimen. Jackson. When he tried to escape, they dragged him back and continued their assault. A 15-year-old child knew he was being dragged back into a house and was going to die. Eventually, Bargo shot him multiple times at point-blank range. Said he hit him over the back of the head with a 2x4, and then they lifted him up, put him in a recliner, and then started basically talking trash to him. And then he said when he was tired of it, he pulled out a gun, just shot him 3 times. The group then burnt the body and disposed of the... La brutalidad de lo sucedido dejó a familiares y vecinos en shock, preguntándose cómo alguien tan joven podía cometer un acto tan aterrador. En 2013,
Michael Vargo fue condenado a muerte, y aunque presentó varias apelaciones, todas fueron rechazadas. No, absolutely not. Okay, were you the one on the porch yelling, "Get him," then? I wasn't there when that happened. So at some point on this walk, you told him, "Hey, I'm not helping you do this anymore. My knee hurts. I'm going to stop," right? No. You just keep going. Of Seth's body, after it's dumped in the quarry, you go to Publix, get some beer, and you start drinking. Yeah, it was pretty stressful. All right, Kristen, you go to her house before you go to Stark. I did. You'd say you told her somebody got shot with a gun. Somebody got shot. En 2019, la pena se confirmó, dejando a Vargo, ahora con 32 años, como uno de los reclusos más jóvenes del corredor de la muerte en Florida. Este caso no solo impacta por la violencia en sí, sino también por la reflexión que deja. La línea entre juventud e impulsos destructivos puede ser aterradoramente delgada, y la justicia muchas veces llega demasiado tarde. Pero Vargo no fue el único joven en Florida cuyo crimen horrorizó a toda una comunidad. Otro caso aún más perturbador estaba a punto de sacudir la región. Caso 5. Austin Myers, Ohio 2014. ¿Qué puede llevar a un joven de 19 años a acabar con la vida de alguien de su misma edad? En 2014, en Ohio, Austin Myers se convirtió en protagonista de un crimen tan inesperado como brutal. Junto a un cómplice, planeó robar la casa de Justin Back, un joven de 18 años. Lo que debía ser un robo terminó transformándose en un asesinato escalofriante. Myers atacó a Back con una violencia extrema. Primero lo estranguló y luego lo apuñaló, dejando un escenario tan macabro que la comunidad quedó horrorizada. January 2014, Myers and his friend Timothy Mosley planned to rob the Back family. But when they saw that their friend Justin Back was around, they fatally stabbed him, with Mosley delivering the fatal injury. Myers is one of two men who strangled and stabbed 18-year-old Justin Back last year. Recordings where he's going and purchasing the murder weapon. You'd be hard-pressed to find a case where there was more prior calculation than what you had in this particular case. When their friends were interrogated, Myers denied everything and put the blame on Mosley, despite masterminding the whole plot. Tell me what happened from Monday night on. It's over. You could have changed your mind many times, but you didn't. Especially when Justin was begging for his life. Justin's father also spoke directly to Myers. I'm not going to stand up here and tell you how much I hate you. That is without question. I would just hope that every time you close your eyes at night, you see my Justin. El juicio fue intenso, y el jurado no dudó en recomendar la pena de muerte, convirtiendo a Myers en el prisionero más joven condenado a ejecución en Ohio en ese momento. Hoy Austin Myers tiene 29 años y sigue esperando su destino en el corredor de la muerte, mientras la tragedia de aquel día sigue resonando entre familiares y vecinos, recordándonos lo frágil que puede ser la línea entre la juventud y la violencia mortal. Pero Myers no fue el único joven cuya vida tomó un rumbo tan oscuro. En otro estado, un caso igualmente impactante esperaba cambiar la percepción sobre adolescentes y crímenes violentos. Example, the case of Austin Myers, who was in an Ohio. Caso 6. Dylan Roof, Charleston, Carolina del Sur, 2015. ¿Qué puede llevar a un joven a entrar en un lugar de paz y convertirlo en una escena de horror absoluto? En 2015, en Charleston, Carolina del Sur, Dylan Roof, con apenas 21 años, cometió uno de los crímenes de odio más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos. Durante un estudio bíblico en una iglesia afroamericana, abrió fuego contra feligreses inocentes, arrebatando la vida de 9 personas en un acto de violencia racista que dejó a una comunidad entera sumida en el miedo y el dolor. Accused of committing one of the deadliest attacks on a place of worship in United States history. At 8 p.m. Wednesday night, he enters the historic Mother Emanuel AME Church. Witnesses say he joined the prayer group, sitting with church members for nearly an hour. Once inside, Roof opened fire, fatally shooting 9 people, all African Americans. Entre las víctimas había líderes comunitarios, madres, abuelos y jóvenes, todos atrapados en un instante de terror que nadie podría haber imaginado. Roof
Fue arrestado al día siguiente y, de manera escalofriante, confesó sus acciones sin mostrar arrepentimiento alguno, describiendo su plan con frialdad ante los investigadores. That President Obama had to address the nation. This took place in a black church, obviously also raises questions about a dark part of our history. This is not the first time that black churches have been attacked. In the course of their investigations, police found his racist writings and a list of black churches he planned to attack. Prosecutors laid out his racially inflammatory writings. Salute to the madman Adolf Hitler. The number 88 was also emblazoned across a t-shirt worn by Dylan Roof. They also showed that he had scoped out the church beforehand and had even practiced his shooting skills. Jurors are getting to see this admitted racist and accused killer at target practice. Police say 22-year-old Dylan Roof recorded himself at home using the same .45 caliber Glock he's accused of using in the shooting. El juicio fue histórico. En 2017, un tribunal federal lo condenó a muerte, convirtiéndolo en el primer criminal en la historia de EEU, sentenciado a pena de muerte específicamente por delitos de odio. Las familias de las víctimas, devastadas, vieron cómo se hacía justicia, aunque ninguna sentencia podría devolver lo perdido. Hoy, con 31 años, Roof permanece en el corredor de la muerte federal en Indiana. Su caso se ha convertido en un símbolo del extremismo racista y de los devastadores efectos de los crímenes de odio, recordándonos lo frágil que puede ser la seguridad incluso en lugares sagrados, y cómo un solo individuo puede cambiar la vida de muchos para siempre. Pero mientras Roof esperaba su condena, otro joven en Estados Unidos cometería un crimen igualmente escalofriante, uno que pondría en jaque a la justicia juvenil y volvería a enfrentar a la sociedad con el lado más oscuro de la adolescencia. Caso 7. Devon Erickson y Alec McKinney, Colorado, 2019. Just like what happened in the notorious case of Devon Erickson and Alec McKinney, who are facing murder charges. ¿Puede un solo acto de valentía cambiar el destino de muchos incluso frente al terror más absoluto? En 2019, la tranquila ciudad de Highlands Ranch, Colorado, fue sacudida por un tiroteo escolar que dejó una marca imborrable en la comunidad. Devon Erickson, de 18 años, junto a Alec McKinney, de apenas 16, ingresaron armados a la escuela STEM, desatando un caos que ningún estudiante podría haber anticipado. Entre el miedo y la confusión, un joven de 18 años, Kendrick Castillo, se convirtió en un héroe inesperado. Al enfrentarse a los atacantes, sacrificó su propia vida para salvar a muchos de sus compañeros. La pérdida de Kendrick resonó profundamente, no solo en la escuela, sino en todo el país, recordándonos la fragilidad de la juventud frente a la violencia. Erickson fue llevado a juicio y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que McKinney, siendo menor de edad, recibió una sentencia prolongada aunque menos severa. To stop anyone. No one forced anyone into this. We were both mutually agreeing. Kind of the pushing point to going through with the plan we had talked about previously. For his own safety, he was immediately there to respond. He was immediately on the shooter, and he was ready to end the threat. Brandon Miali, a Marine recruit, was one of the... Officers rushed in and arrested them, with Erickson admitting that he was forced into doing the crime. The dramatic scenes show a race to stop the shooters. Here, Alec McKinney is seen on the ground and searched. Several bullets were found. Near the same time, another group of law enforcement officers enters. Meantime, Douglas County Sergeant Joe White was seen rescuing student Jerry Montoya. Hoy, Erickson tiene 24 años y cumple su condena, viviendo con las consecuencias de un día que cambió vidas para siempre. Este caso dejó una pregunta inquietante que todavía persiste. How many shooters do you have? Two. There's two, yeah. Why? He was making me give him a bunch of stuff and then it was me. I was just supposed to watch it. ¿Cómo puede la juventud, a veces llena de promesas y potencial, desviarse hacia un acto de violencia tan devastador? Y mientras la justicia sigue su curso, otros crímenes cometidos por jóvenes han continuado provocando conmoción y debates sobre responsabilidad, seguridad y el futuro de quienes deberían estar construyendo sus vidas, no destruyéndolas.
Pero Erickson y McKinney no fueron los únicos jóvenes cuyo crimen estremeció a todo un estado. Otro caso en Florida demostraría que la violencia juvenil puede alcanzar niveles aún más brutales. Caso 8. Brandon Bradley, Florida, 2012. En Florida, un crimen estremeció a toda la comunidad en 2012 de una manera que pocos podrían imaginar. Could the case of Brandon Bradley be considered a little bit crazier? Bradley is facing murder charges for fatally shooting a police officer. ¿Qué lleva a alguien a disparar contra una mujer cuya vida está dedicada a proteger a los demás? Brandon Bradley, de 22 años, asesinó al sheriff adjunto Barbara Peel durante una simple detención de tráfico. Peel, una oficial respetada por su valentía y compromiso, fue baleada mortalmente mientras Bradley intentaba escapar tras un robo. Lo que parecía un incidente rutinario se convirtió en un recordatorio brutal del peligro que enfrentan quienes visten el uniforme todos los días. El juicio fue intenso. En 2014, Bradley fue condenado a muerte por asesinato en primer grado. Hoy, con 35 años, sigue en el corredor de la muerte en Florida su caso, recordando no solo la fragilidad de la vida frente a la violencia, sino también la dedicación y el sacrificio de quienes arriesgan todo por protegernos. The evidence doesn't support their conclusion. And you can't use this blood test done hours later to establish that. It's not possible. Bradley was found guilty and sentenced to death. Murder for the unlawful killing of Deputy Barbara Pill. For this crime, the court sentences you to be put to death in the manner prescribed by law. But following a Supreme Court sentence, his sentence was commuted to life imprisonment. While it was clear that Pero Brandon Bradley no fue el único caso que dejó a Florida en shock. Otro joven con ambiciones y decisiones fatales cambiaría la percepción de la violencia juvenil para siempre. Caso 9. Marcus Fishburne, Alabama, 2010. En Alabama, un crimen que parecía sacado de una pesadilla ocurrió en 2010. ¿Qué puede llevar a un joven vecino a convertir un simple robo en un asesinato brutal? 25-year-old Aisha Levy. Fishburne was staying with the friend and his girlfriend when he went crazy and attacked the girl. He then wrapped her body and hid it in the closet. 25-year-old Aisha Levy. She was dating his roommate, who discovered blood and bleach inside their Bay Meadows apartment last week. Police found her body wrapped in plastic in a container in the closet there. Cops arrested Fishburne at a gray... Lo que comenzó como un intento de robo terminó en tragedia, dejando una familia destrozada y un vecindario marcado por el miedo. Durante el juicio, las pruebas y los testimonios pintaron un cuadro tan escalofriante como claro. El jurado declaró a Fishburne culpable y recomendó la pena de muerte, una decisión que reflejaba la gravedad de sus actos. Hoy, con 34 años, permanece en el corredor de la muerte en Alabama, aguardando la decisión final sobre su destino, mientras su historia sigue siendo un recordatorio del precio de la violencia y la fragilidad de la vida humana. Pero Marcus Fishburne no fue el único joven cuya elección de un momento cambió para siempre tantas vidas. El siguiente caso muestra cómo la violencia puede escalar de maneras que nadie anticipa. Caso 10. Kenneth Young. To the unfathomable behavior of 15-year-old Kenneth Young, who's in a Florida court on murder charges. El caso de Kenneth Young es distinto, pero igualmente impactante. A los 14 años, demasiado joven para comprender completamente las consecuencias de sus actos, se vio arrastrado por un mundo de robos armados bajo la influencia de un narcotraficante adulto. Lo que comenzó como una serie de delitos juveniles se transformó rápidamente en un laberinto legal que parecía no tener fin. Inicialmente condenado a 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad, su sentencia generó indignación y debate. ¿Cómo podía un adolescente no homicida recibir un castigo tan severo? I live with regret every day as a civilized human being for these crimes. I have been incarcerated for 11 years, and I have taken advantage of every opportunity available for me in prison to better myself. I have been a model prisoner as a child, but when I became a man, I put away all childish things. I want to turn around and apologize to my victim for what I did. I take full responsibility and I apologize for that. Thank you, Your Honor. Durante años,
Young luchó con abogados y defensores de los derechos juveniles, enfrentando apelación tras apelación en un sistema que parecía querer marcar su destino de manera irreversible. Finalmente, en 2016, tras cumplir 16 años de prisión, Kenneth Young fue liberado. Pero su historia no terminó allí. La experiencia lo transformó. Hoy, a sus 39 años, trabaja incansablemente como defensor de la reforma de justicia juvenil, ayudando a otros adolescentes que, como él, cometieron errores graves, pero aún tienen una vida por delante. Su historia muestra, con un poder emocional difícil de ignorar, que la redención es posible, incluso después de decisiones que podrían haber destruido toda una vida. Nos recuerda que detrás de cada sentencia hay un ser humano, un joven que puede cambiar y una sociedad que tiene la oportunidad de ofrecer segundas oportunidades. Mientras cerramos este recorrido por casos de violencia juvenil y penas extremas, queda la reflexión. ¿Qué nos enseña la vida de Kenneth Young sobre el perdón, la justicia y la capacidad de cambiar incluso cuando todo parece perdido? Un recordatorio que, a veces, las historias más impactantes no son solo de violencia, sino también de transformación y esperanza. Estos casos nos muestran la delgada línea entre juventud y violencia, decisiones impulsivas y consecuencias que duran toda la vida. Algunos terminaron en pena de muerte, otros encontraron redención, como Kenneth Young. Historias que nos recuerdan que detrás de cada crimen hay humanidad, tragedia y, en algunos casos, esperanza. Que estas vidas nos hagan reflexionar sobre justicia, compasión y las segundas oportunidades.